Abusar de la droga, capítulo 12. Traficantes. La organización de Pablo ya había empezado a crecer con gran rapidez, aún antes del enfrentamiento con Fermín Arévalo, y tenía ramificaciones por todo Texas y Nuevo México. Distribuidores de droga de puntos tan distantes como California, Carolina del Norte y Michigan acudían a Ojinaga para tratar directamente con Pablo. En ocasiones los compradores enviaban a su propia gente a recoger la droga e introducirla de contrabando a los Estados Unidos, pero lo usual era que pagaran un montón adicional porque Pablo se las enviara a través de sus propios emisarios. Sammy García era en muchos aspectos el típico narcotraficante al servicio de Pablo, hijo de un vaquero que trabajó durante toda su vida en el enorme rancho King al sudeste de Texas. Sammy conocía muy bien la vida del campo y quería dedicarse a otra cosa. Trabajó en una diversidad de trabajos en la parte central de Texas, hasta que un día en 1973 cayó en manos de la justicia por primera vez. Él y su amigo vaquero llamado Billy tuvieron la audaz idea de apropiarse de unas reses ajenas e irlas a vender a un remate de ganado en Abilene. Sin embargo, fueron arrestados esa misma noche mientras celebraban en un restaurante de Abilene. Cuando salió de prisión, Sammy empezó a transportar heno de Nuevo México a la zona este de Texas. Después trabajó reparando techos en donde quiera que lo solicitaran. Al mismo tiempo, Sammy y su segunda esposa Becky empezaron a vender marihuana en su casa cerca de Fort Hood, Texas. En 1975, Sammy fue contratado para realizar un trabajo de reparación de techos en Hobbs que se le había recomendado a Pablo Acosta. De rostro redondo y elástico, Sammy se caracterizaba por ser amistoso, alegre y divertido, por lo que la gente lo aceptaba de inmediato. Después de realizar varios trabajos junto a Pablo lo invitó a su nuevo colaborador a beber cervezas. Este no tardó en darse cuenta en la verdadera ocupación de su anfitrión. Pablo, el subcontratista, reparador de techos de Eunice, pronto se convirtió en el principal contacto de marihuana de Sammy. Cuando Pablo llegó a México a finales de 1976, Sammy empezó a ir a Ojinaga a comprarle marihuana ahí o aprovechando su amistad para conseguirlo con los primos de Acosta en Fort Stockton. Para entonces, Sammy se había ido a vivir a Nuevo México y trabajaba de tiempo completo en los campos petroleros transportando equipo de perforación para una compañía de camiones. El contrabando de droga continuaba siendo solo un trabajo eventual. Mientras Pablo formaba su organización desde el santuario fronterizo, Sammy se mantenía como leal y constante comprador, 50 kilos aquí y 50 kilos allá. Entonces empezó a realizar diversos trabajos para Pablo en Ojinaga. Cuando dio inicio la violencia, Sammy insistió a definir los límites de su relación. Haré todo lo que me pidas con una sola excepción. No me pidas que mate a nadie. No quiero saber nada de eso. El afamable ex vaquero se convirtió en un distribuidor de servicio de Pablo en 1982, más o menos cuando los pistoleros de Pablo asesinaron a Lily Arévalo. De allí en adelante se dedicó a introducir a Estados Unidos de 2 a 3 cargamentos de marihuana cada semana. Su tarea consistía en llevar la droga hasta su destino, cobrar el dinero y traerlo de regreso a Pablo. Las palabras con que Pablo solía despedirse a sus distribuidores cuando salían de Ojinaga a cumplir esa entrega a veces eran ligeramente amenazadoras, insinuaciones de lo que podría ocurrir si de alguna manera lo traicionaban. Para Sammy siempre había un sincero "vaya con Dios". Si por alguna razón Sammy pasaba por Odessa, Pablo le pedía que pasara a ver a su madre y le dejara algún dinero. La amistad de tiempo atrás, aunada a la manera de ser de Sammy, influían en parte en ese trato cordial. Pero también había un motivo pragmático
de índole comercial, uno que puede tener el empresario con el empleado inteligente que ha encontrado la forma de incrementar sustancialmente las utilidades de la compañía. Sammy perfeccionó una técnica de contrabando difícil de detectar que con el tiempo permitió a Pablo introducir narcótico a los Estados Unidos por millones de dólares, miles de millones, si se toma en cuenta su valor en las calles. En los primeros años, la vigilancia en el Gran Recodo de Texas era tan esporádica que los distribuidores al servicio de Manuel Carrasco o Shorty López no tomaban grandes molestias en esconder la droga. Simplemente acomodaban sacos de harina llenos de marihuana en la parte posterior del vehículo, la echaban una manta encima y atravesaban el río en algún punto de poca profundidad. Pero con el paso del tiempo las restricciones se fueron haciendo mucho menos casuales, y cuando las autoridades hicieron sentir su presencia en el Gran Recodo mediante la introducción de una unidad de patrullaje dependiente del Servicio de Aduanas norteamericano, algunos narcotraficantes de Ojinaga tuvieron la brillante idea de transportar cargamentos de droga dentro de tanques vacíos de propano. Los camionetas pick-up alimentadas con propano empezaron a adquirir popularidad a ambos lados de la frontera con el advenimiento en los años 70 del embargo árabe al petróleo y los exagerados números de aumento del precio de la gasolina. En realidad, se podía ir bastante lejos con un tanque de 110 galones de gas licuado. Al principio, el método era rudimentario, pero eficaz. Los narcotraficantes hacían un orificio rectangular en el tanque que rellenaban de paquetitos de marihuana, muchas veces sin siquiera molestarse en volver a sellar el agujero. Una vez ocupados todos los rincones y hendiduras con los 70 kilos de marihuana, el tanque se atornillaba firmemente a la plataforma de la pica justo contra la pared de la cabina a fin de que el orificio no pudiera verse. Los tubos de metal y demás implementos se disponían de tal forma que parecía que iban hacia el motor, que en realidad se alimentaba de la tradicional gasolina. A las autoridades norteamericanas les llevó algunos años descubrir la artimaña. Con la dedicación de un experto ingeniero, Sammy se dedicó a inventar formas para continuar usando el tanque de propano. Otros narcotraficantes habían descartado el método buscando otras cavidades dentro de los vehículos, instalando falsos tanques de gasolina o compartimientos bajo la carrocería. Sammy consideraba que estos métodos eran adecuados, solo que ofrecían muy poca capacidad de carga. El exvaquero empezó a experimentar en el taller de hojalatería de un conocido de Ojinaga. Al principio cortó una abertura rectangular en la parte posterior del tanque, tal como hacía todo mundo, pero él sí reinsternaba la placa metal después de introducir la marihuana. Luego procedía a sellar las junturas con bondo, una pasta usada en trabajos de hojalatería y que al secar queda la consistencia de una roca. Luego procedía a alisarlo con una pulidora eléctrica hasta que no quedaban huellas de la unión. Pintaba con compresora el acabado y luego restregaba el tanque contra el polvo de caliche. Sus tanques ya terminados daban la apariencia de haber permanecido durante años en la parte posterior de una camioneta, expuesto a los efectos del viento, la lluvia y el candente sol. La innovación resultó sumamente útil hasta que un día un oficial norteamericano abrió la válvula de liberación de presión de un tanque modificado y el llenado y le llegaron las emanaciones del olor característico de la marihuana. Se trataba de una permanente carrera tecnológica, cómo llevarles la delantera a las autoridades que siempre estaban a la búsqueda de pistas que les proporcionaban un motivo legalmente aceptable para inspeccionar y abrir un tanque de propano. A la policía local, estatal y federal de los Estados Unidos
Se le instruía en seminarios sobre la forma de detectar cilindros falsos, aun aquellos firmemente sellados y vueltos a pintar con gran habilidad. Toquen el vástago de la válvula de presión. Si no está frío, quiere decir que no hay propano. Abran la válvula liberadora de presión, déjenla que ceda un poco y luego echen una olfateada. No tardarán en notar la diferencia. Las autoridades norteamericanas de inmigración y aduanas en el destartalado y antiguo puente internacional entre Ojinaga y Presidio empezaron a inspeccionar una gran cantidad de tanques, sobre todo en aquellos vehículos conducidos por algún mexicano solitario que llevara puesto un sombrero vaquero de paja, cinturón con hebilla ovalada y botas vaqueras. Entonces, todo se convertía en un minucioso proceso de palmoteo, tocamiento, golpeteo y auscultación, hasta que las autoridades se convencían de que en realidad el tanque sí contenía propano. Sammy le expuso el problema técnico a Pablo. Si pretendía que el truco del tanque siguiera funcionando, el tanque de propano de 110 galones tenía que tener la apariencia y consistencia de un tanque normal. De hecho, tenía que ser un tanque que funcionara y al mismo tiempo sirviera de escondite. En un golpe de inspiración, a Sammy se le ocurrió agregar un tanque más pequeño dentro del tanque de propano normal. Conectó un tanque de propano de 1 o 2 galones de capacidad a todas las válvulas y medidores del tanque grande. De esa forma, en realidad había propano en el interior en caso de que a alguien se le ocurriera abrir la válvula de presión o inspeccionar los medidores. Estos registraban la presión. El vehículo se alimentaba del propano que le suministraba el tanque pequeño. En caso de que el propano empezara a agotarse, Sammy invertía en el tablero los cables correspondientes al medidor de gasolina. Cuando este registraba propano, de hecho la camioneta se alimentaba de gasolina y viceversa. Toda esta serie de trucos engañaron a las autoridades norteamericanas durante varios años. Cuando Sammy terminó por primera vez su nueva versión mejorada, nadie en Ojinaga que apreciara su libertad se atrevía a seguir cruzando el puente internacional con droga escondida en un tanque por temor a que algún inspector perspicaz descubriera una imperfección fatal en el sistema. El día que concluyó con sus pruebas, Sammy invitó a Pablo al taller de hojalatería con una sonrisa que le llenaba todo el rostro. Apuntó hacia el tanque que estaba montado en la parte posterior de su pickup y retó a Pablo a que descubriera una forma de detectar que no era auténtico. Pablo lo inspeccionó una y otra vez y quedó impresionado. Tuvo que reconocer que no podía ver la diferencia entre ese y un tanque de propano normal, y sin embargo sabía que en el interior había más de 50 kilos de marihuana. Ya antes había visto que Sammy los había cargado de uno de los depósitos de droga. Sammy estaba tan seguro de que no podían detectar la droga que le dijo a Pablo que se proponía a cruzar al puente internacional con el cargamento. «Estás loco», le dijo Pablo. «Te apuesto $1000 a que en 15 minutos te llamo a tu casa desde el otro lado», le contestó Sammy. «Estás loco, de remate, no lo hagas», agregó Pablo. «¿Apuestas?». Pablo encogió los hombros como diciendo que iba a ser culpa de Sammy y no de él si lo aprendía. «Apuesto», contestó. Sammy puso en marcha su vehículo y enfiló hacia el puente internacional. Pablo y su pistolero en turno lo siguieron. Observaron cómo Sammy tomaba la vía de inspección de salida del lado mexicano. Luego regresaron a su casa de tabique en la calle Sexta y aguardaron. Exactamente 22 minutos más tarde, Sammy llamó para cobrar el importe de la apuesta. Tal y como esperaba, las autoridades habían revisado su camioneta de pies a cabeza. Y tal como había anticipado, lo dejaron pasar a no hallar nada. Inspeccionaron el tanque como una sarta de monos tratando de abrir un balón de fútbol, comentó orgulloso desde la cabina telefónica ubicada frente al restaurante Valía en Presidio.
Ten el dinero listo para cuando yo regrese. Más tarde, Sammy modificó su invención todavía más, cortando la placa en la parte superior, alrededor de todos los indicadores. Aseguró la placa con un tornillo de 1 metro de lo largo que se ajustaba a una tuerca soldada en el fondo del tanque. La cabeza del largo tornillo quedaba oculta bajo uno de los indicadores. Entonces Sammy cubría con bondo las junturas de la placa y volvía a darle al tanque una apariencia original con un poco de pintura de aerosol y tierra de la calle. Esa mejora en especial se dio poco después de que las autoridades norteamericanas sorprendieran a alguien que usaba placas fijas con bondo. Entonces empezaron a palpar debajo de todo tanque que le pareciera sospechoso para detectar cualquier tipo de protuberancias o muescas. Aún en trabajos bien realizados era posible sumir de un golpe la placa, una vez que se adivinaba la ubicación de esta. Pero a las autoridades jamás se le ocurrió buscar indicios de bondo donde Sammy había cortado las placas. ¿Quién iba a pensar en hacer el corte en la parte superior del tanque y con el tornillo de 1 metro de largo que lo aseguraba al fondo del tanque? La placa no podía ser movida de su sitio ni con un marro. Sammy continuó usando el puente para introducir cargamentos de droga hasta que un suceso inesperado lo puso al borde del colapso, lo cual lo obligó a volver a cruzar el río. Poco después de haber alardeado ante Pablo de su ingeniosa audacia, cruzó el puente internacional con otro cargamento, perfectamente oculto. Justo al momento de cruzar se daba el cambio de turnos del lado norteamericano. Uno de los oficiales de la patrulla fronteriza estadounidense lo reconoció y le hizo la señal de que bajara del vehículo después de haber pasado por la estación de inspección de aduanas. Sammy podía herrar un caballo tan bien como el mejor herrero de Texas, y el patrullero lo sabía. En una ocasión, Sammy había cometido el error de mostrarle el certificado de un curso que había llevado de herraje profesional de caballos y acabó prometiéndole herrarle un caballo la próxima vez que lo viera. Una promesa era una promesa. Y así lo hizo ver el oficial. Con displicencia, Sammy lo siguió bajo el calor ardiente del verano, 45 grados, hacia un rancho de las afueras de Presidio. Durante todo el tiempo el patrullero estuvo apoyado contra la camioneta de Sammy observando el respetuoso silencio, mientras el narcotraficante levantaba las pezuñas del corcel y se dedicaba a emparejar y limpiar los cascos y colocar las nuevas herraduras. El sudor que afloraba en el rostro de Sammy no era solo producto de la elevada temperatura. Al paso de cada minuto la presión se iba acumulando en el tanque debido a la descomposición de la marihuana. Un proceso natural que se va acelerando por el calor. Si la presión seguía aumentando, la placa acabaría por botarse, bondo o no bondo, enviando un tufo de aroma característico hasta donde se encontraba el oficial. El federal todavía estaba en uniforme. Su placa, al igual que su pistola, relucía bajo los rayos del sol. Al terminar con el caballo, el rostro de Sammy parecía estarse derritiendo. ¿Estás bien?, le preguntó el patrullero. Sammy se estaba limpiando la cara con un pañuelo empapado. Sí, claro, dijo, colocando rápidamente sus herramientas en la cabina de su camioneta. Es solo el calor, le dijo. Tengo que alejarme de este maldito calor. Si quieres puedes pagarme después, está bien. Durante la temporada de cosecha de la marihuana, Ojinaga era una ciudad con escasez de cuartos de motel. La gente acudía allí para hacer arreglos con Pablo o con otros narcotraficantes bajo su tutela. El zar de la droga hacía que sus clientes se hospedaran en el motel Ojinaga o en el hotel Roana, a donde apostaba un guardia para controlar los movimientos. Él no quería que se conociera entre sí, ya que podía ser malo para el negocio, y como los llevaba a algunos de sus emporios
para seleccionar la droga, los llevaba de uno por uno. Por la misma razón, por lo general los norteamericanos no se aventuraban mucho por Ojinaga, en ninguna circunstancia. De hecho, en ocasiones era preciso convencerlos con halagos para que salieran de sus habitaciones, sobre todo en el caso de los primerizos, amedrentados por todos los elementos armados que andaban por la ciudad. A Pablo le gustaba hacer crecer ese ambiente de terror porque de esa manera lograba un mayor control de la situación. Solía llegar al cuarto del motel del comprador con media docena de pistoleros. Tan pronto como abrían la puerta de la habitación, los guardaespaldas se precipitaban al interior como comandos y tomaban posiciones en el cuarto, después de revisar el baño, el armario y cualquier otro sitio donde pudiera ocultarse alguien con fines siniestros. Entonces Pablo entraba en la habitación con la apariencia de un bandido mexicano, que está más dispuesto a disparar que a dialogar con uno. Pasaba por enfrente de los compradores, que para entonces ya se encontraban semi-inconscientes de terror y se desplomaba sobre una de las camas, apoyando la espalda contra una de las almohadas y con sus sucias botas de piel de ñandú subidas sobre la colcha, profería un simple «hablemos». Inspirar miedo era una lección que había aprendido sobre las rodillas de su padre y sus tíos cuando se dedicaban al contrabando de candelillas. Quienes acudían a México para comprarles droga recuerdan el miedo que experimentaban, la helada corriente de terror que les recorría el pecho y la garganta. Era el primer paso para crear una clientela dócil. Pablo sabía que más tarde, cuando enviara cargamento con su gente, los clientes pagarían de buena gana y agradecidos, ya que pensaban que si no hacían eso, la horrible aparición que habían visto en el cuarto de motel de Ojinaga podría acudir en personas a cobrarles. Allí era donde intervenían los distribuidores como Sammy, los clientes buenos y dóciles que solían llamar a Pablo desde las ciudades distantes en los Estados Unidos, preferían tratar con minoristas que con un distribuidor al mayoreo y hacer un pedido en clave en caso de que los teléfonos estuvieran intervenidos. Pablo acostumbraba a anotar un número telefónico y dárselo a Sammy. Lleva el cargamento a fulano en tal ciudad. Al llegar allí, llama a este número. Si tienes algún problema, me llamas y yo me encargo en arreglarlo. Cuando Sammy regresaba de un encargo, por lo general traía consigo 45 o 60 mil dólares en efectivo dentro de un maletín. Pablo esperaba que le entregaran el dinero perfectamente ordenado por denominaciones en fajos de 5 o 10 mil dólares, atados con ligas. Le incomodaba encontrarse con billetes de 1, 5 o incluso 10 dólares. Había noches en que 2 o 3 distribuidores coincidían y eso se convertía en un maratón de toda la noche contando todos los billetes. A la mañana siguiente, Pablo llevaba el dinero a un carrito a la sólida bóveda de acero de un banco ubicado en uno de los costados del Hotel Roana. Aunque su inventiva le había permitido a Sammy llevarle la delantera a las autoridades, sabía que tarde o temprano lo iban a arrestar. No cesaba de decirle a Pablo que quería iniciar un negocio de reparación de techos y dejar por completo el asunto de narcotráfico. Pablo, que a veces también hablaba de salirse de eso y abrir un restaurante en Tijuana o adquirir un enorme rancho ganadero en algún lugar del norte de México, lo alentaba y prometía colocarlo en el negocio de los techos. Pero invariablemente, después de iniciadas las cosechas de primavera y otoño, había una gran cantidad de marihuana que transportar. Pablo solía llamar a Sammy a su casa en Hobbs y le decía: estamos listos, ¿crees que puedes venir a ayudarnos?
Y como era su costumbre, Sammy se aprestaba a acudir a Ojinaga. Resultaba mucho más fácil hacer dinero de esa manera, aun cuando Sammy tenía que reconocer que la violencia y los asesinatos habían empezado a atemorizarlo, incluso más que la idea de que lo fueran a arrestar. Él había conocido a Lily y Fermín y lo habían recibido amablemente en sus hogares. Al ser asesinados, se dio cuenta de que estaba quedando en medio de una mortal e interminable batalla sangrienta. Justo después de la muerte de Fermín, uno de los hermanos Arévalos en Nuevo México le ofreció $20,000 por matar a Pablo. Pablo, sin estar al tanto de la oferta de Arévalo, le prometió $100,000 por secuestrar a ese mismo hermano Arévalo y llevárselo a Ojinaga. En ese momento, Sammy le hizo ver claramente a Pablo que él no quería tener ninguna participación en la violencia. Todo era una locura. Poco a poco iban siendo asesinadas las personas que él conocía, otras simplemente desaparecían. A su mente acudían imágenes de buitres describiendo círculos en el cielo y descoloridos huesos resplandecidos en el desierto cuando imaginaba lo que les había sucedido. Sammy pensaba en lo irónico de su situación. Habían logrado librarse del reclutamiento y de Vietnam solo para enlistarse en otra guerra. Y si bien los soldados de la droga no estaban siendo exterminados, sí se hacían irremediablemente adictos. Había visto cómo sucumbían a la heroína los dos hermanos menores de Pablo, Héctor Manuel y Armando. Uno de los sucesos que persuadieron a Sammy de que habían llegado al momento de empezar a considerar otras opciones fue cuando a Héctor Manuel lo llevaron ante el herido de bala e intoxicado con heroína. Héctor Manuel y Pablo se habían enfrascado en un tiroteo con unos cultivadores de marihuana de las montañas. Según le explicaron a Sammy, el hermano y sobrino de Pablo habían ido en la camioneta al plantío a cosechar parte de la producción y llevarla al regreso a Ojinaga. Pero los cultivadores indios de la montaña que Pablo había contratado para cultivar la marihuana sostenían que estaban trabajando en un plantío por el cual no se les había pagado. Y allí fue cuando se inició la balacera. Sammy se disponía a llevar un cargamento a través del río cuando Héctor Manuel se presentó con las manos sobre el abdomen y suplicando que lo llevaran a casa de su hermana en Odessa. Te voy a llevar, pero no creas que vas a poder traer ninguna de tus malditas jeringas o tu heroína o alguna de tus armas. Puedes pedirle a tu esposa que pase esa mierda por ti. Entonces Héctor Manuel se inyectó en el brazo antes de subirse a la camioneta de Sammy y luego tiró la jeringa. Al estar atravesando el río, el hermano menor de Pedro ya había vomitado todo el piso del vehículo. Pero entonces el mismo Sammy empezó a abusar de las drogas, especialmente de la cocaína pura. Su segundo matrimonio había empezado a tambalearse cuando su esposa Becky lo sorprendió en la cama con otra mujer en un motel de ruidoso Nuevo México. Ella le dio una oportunidad más, que desgraciadamente también perdió al llegar una noche a casa bebido y después de haberse pasado una semana de parranda en Ojinaga. Sammy y su esposa tuvieron un pleito. La golpeó tan fuerte que la parte posterior de su cabeza dejó una huella en la pared. Man, what the fuck? Él culpó de todo a la cocaína. Su esposa comentó que ya nada importaba, que su matrimonio había terminado. Cuando fue arrestado en enero de 1985, Sammy se sintió aliviado. En realidad, el viaje final había empezado al igual que cientos de otros habían realizado, aunque con un par de diferencias que más tarde lo llevaron a entender el motivo de que lo hubieran arrestado. Unos días antes de la aprehensión, la esposa de uno de los tíos de Pablo habían empezado a persuadirlo de que la llevara un cargamento de marihuana a Odessa en uno de los tanques de propano. La tía, como a todos la llamaban, era la segunda esposa de Manuel Acosta,
el tío de Pablo, a quien habían arrestado en 1984 los investigadores de aduanas en los Estados Unidos por traficar marihuana a través del Parque Nacional del Gran Recodo. Manuel había logrado implantar una red de narcotráfico que era abastecida por Pablo y distribuida a Dallas fundamentalmente en pesados vehículos recreativos. Tras el arresto de Manuel, la tía continuó viviendo en Ojinaga. Era una mujer regordeta, de nariz achatada y cabello largo. Sammy ya tenía tiempo de sospechar que ella se encargaba de suministrar heroína a Héctor, Manuel y Armando. Los hermanos no podían conseguir heroína en ninguna otra parte de Ojinaga, pues Pablo había corrido la voz de que cualquiera que le vendiera heroína a sus hermanos se la tendría que ver con él. A escondidas, los hermanos sustraían pequeñas cantidades de marihuana de las bodegas de Pablo y acudían con la tía a intercambiarlas por heroína. El día anterior a que Sammy fuera arrestado a finales de enero de 1985, la tía se presentó en su habitación del motel Ojinaga. Le dijo que tenía 80 kilos de marihuana que necesitaba llevar a Odessa. Confío en ti porque sé que si las llevas llegarás bien y no me harás una trastada, le explicó. Él fue a revisar la marihuana y no pudo evitar sacudir la cabeza al verla. Sammy había aprendido a detectar la diferencia. La droga era exactamente igual a la que Pablo tenía en ese tiempo en una de sus bodegas de Ojinaga. Sé de dónde proviene esto, le dijo Sammy, y yo no estoy dispuesto a ir en contra de Pablo. Vas a tener que conseguir a otro. La anciana mujer se enfureció con él y empezó a maldecirlo. Sammy la calmó con la promesa de hallar a alguien que le pasara la mercancía. Y descuida, que no le voy a decir a Pablo de esto. Lo que hagas de ahora en adelante es tu asunto y no el mío. Al día siguiente, Sammy cargó un tanque en un rancho de 800 acres de Pablo, que tenía justo al este de Ojinaga. En el camino a El Mulato, todo empezó a salirle mal a partir del momento en que llegó al río Bravo en esa noche. Él tenía pensado tomar la carretera que corre paralela al río hasta Studi Butte y luego dirigirse hacia el norte por la carretera estatal después de cruzar el río. Pero allí se atascó y tuvo que conseguir a alguien que lo jalara con un tractor. Una vez que estuvo del otro lado, condujo hasta Studi Butte y luego en dirección al norte por la autopista 118. Justo a las afueras de Alpine, elementos del alguacil del condado de Brewster le hicieron señas de que se detuviera y con amabilidad le informaron que estaba bajo sospecha de transportar marihuana. Los agentes del alguacil, que evidentemente sabían que antemano que venía en camino, no se ocuparon de ponerlo bajo custodia. Se limitaron a decirle que no saliera de la ciudad y lo siguieron hasta el motel, donde consiguió una habitación. Tras horas de insomnio preguntándose cómo es que pudieron haberlo descubierto, escuchó que alguien llamaba a la puerta. Afuera el estacionamiento estaba atestado de agentes antinarcóticos, tanto de la policía estatal como de la federal. Querían inspeccionar el tanque de propano de su camioneta. Después de inspeccionarlo, durante 15 minutos, un agente de la DEA sacó su navaja y removió un poco de pintura. No tardó en dar con el bondo. «Enciérrenlo», dijo. Más tarde, Sammy se quejó de que un agente de la DEA procedió a interrogarlo en una celda de la cárcel del condado, oprimiéndolo en plexo solar con la rodilla. Mientras Sammy luchaba por tomar aire, el agente tomó asiento y le dijo en un tono relajado: «Necesito que hablemos acerca de algo. Solo que quiero que sepas que mañana por la tarde podrías andar libre caminando por las calles». «¿Cómo es eso?», dijo Sammy, tosiendo. «Tú conoces a Pablo Acosta, ¿no?». «He oído hablar de él, pero no lo conozco». «Claro que lo conoces.
Esta es parte de su mercancía, ¿verdad?, dijo el agente, aludiendo a la marihuana que había encontrado después de romper el tanque de propano de Sammy. Es necesario que entiendas que queremos poner fin a todo este lío maldito del narcotráfico, especialmente pequeños pueblos como Marfa y Alpine. Quiero que nos ayudes. No puedo ayudarte, hombre, contestó Sammy. Esa camioneta me la dejaron en el parque. No hice más que treparme a ella y conducirla hasta aquí. No digas idioteces, cruzaste el río con ella. ¿Qué sabes de Pablo Acosta? Nada. Mira, dame 5 nombres y 2 lugares donde crucen el río y te juro que mañana serás hombre libre. Sammy lo pensó por un momento. Esos 5 nombres que la DEA quería conocer pertenecían a amigos suyos. Además, si lo soltaban al día siguiente, se vería terriblemente sospechoso a los ojos de una clase de gente propensa a la paranoia. Tendría que vivir con el miedo de que alguien sospechara que había hablado y el terror de lo que esas suposiciones podrían ocasionar a su salud. Además, Pablo era un buen amigo. Podría ser un criminal peligroso, pero siempre había tratado a Sammy con respeto. Lo siento, no puedo ayudarte, repitió Sammy. Al día siguiente, Sammy fue llevado a Pecos, a donde se le hizo comparecer ante el Tribunal de Circuito Federal. Más tarde comprendió que lo habían señalado a las autoridades norteamericanas. Incluso se enteró antes de ingresar a la penitenciaría. El hecho se lo confirmaron en El Reno, una penitenciaría federal de Oklahoma, donde tanto él como el tío de Pablo, Manuel, cumplían su condena. Al llegar, Manuel fue a disculparse con él por lo que había hecho su esposa. Era evidente que alguien había acudido a la tía con una proposición similar a la que le hicieron a Sammy mientras estaba en la cárcel del condado de Alpine. Danos 5 nombres y 2 puntos donde crucen el río y nos valdremos de nuestra influencia para sacar pronto a tu marido de la cárcel. Obviamente, ella accedió a la propuesta. Por eso se estaba dedicando a vender heroína. Sammy ahora se daba cuenta. Para cambiarla por hierba, la tía acumulaba cargamentos de marihuana y luego acudía a alguien como Sammy y le pedía que se le pasara al otro lado del río, donde los agentes norteamericanos ya lo estaban esperando. Por lo menos la sentencia sería menos larga que si los hubiese mandado con un cargamento de heroína. Algún día ella iría a saldar sus cuentas con la policía norteamericana. Sammy no se había tragado el anzuelo, pero estaba convencido de que la tía de alguna manera había averiguado el día en el que iba a llevar un cargamento al otro lado del río. Los agentes del alguacil del condado de Brewster parecían saber con exactitud qué clase de vehículo debían de tener. Para la tía era un acto de devoción hacia su marido, el tío de Pablo, pero para este era un acto de traición. Si no hubiera sido la esposa de su tío, Pablo la hubiera hecho pagar con su propia vida. En vez de ellos, la desterró de Ojinaga. Y hasta allí terminó el capítulo 12 de Zar de la Droga, Traficantes. Voy a dar mi resumen ahora. Capítulo 12, Traficantes de Zar de la Droga. Ahí va mi resumen. Pablo conoció a un amigo en Eunice. Ese amigo era llamado Sammy, que después se hizo un traficante importante para Pablo Acosta. Sammy era un hombre vaquero, como toda la gente allí en Ojinaga y esa región. Toda la gente que anda trabajando allí con Pablo Acosta, imagínenselo, un hombre vaquero, ustedes saben, con esa hebilla grande, esas botas picudas y su sombrero acá vaquerote, va. Moreno también, imagínense gente morena. Sammy era un hombre con nacionalidad americana, también, como Pablo Acosta, eran unos gringos. No se les olvide que Pablo Acosta era un gringo, ¿ok? Sammy era inteligente,
También inventó un método para traficar la droga. Él inventó ese método. Ese método era el siguiente. Metían la droga dentro de un tanque de propano y nadie se daba cuenta. Fácil, ¿verdad? Cuando descubrieron la fórmula, él mejoró ese método metiendo un tanque de propano más chiquito dentro del tanque grande. Y el tanque grande pues obviamente va a tener toda la droga. Y el propano chiquito pues va a dar allí propano para que piensen que es en realidad un tanque de propano que estaba siendo usado. ¿Va? Continuemos. Sammy hacía tratos para Pablo en vez de que Pablo hiciera sus tratos. La gente le tenía mucho miedo a Pablo Acosta. Era un hombre intimidante. Si miran sus fotos, en realidad da miedo. Da miedo, ese señor da miedo. Pablo era un hombre intimidante que cuando hacía tratos con alguien llegaba con pistoleros y los intimidaba. La gente se asustaba al ver a toda esa gente con armas. Llegaba con 6, 12 personas y pues obviamente te vas a asustar. Por lo cual preferían hacer un trato con Sammy. Pero al igual sabían que Sammy era agente de Pablo Acosta. O sea que si tú le comprabas una droga a Sammy, en realidad le estabas comprando la droga a Pablo Acosta. Y si no le pagabas a Sammy, pues no le estabas pagando a Pablo Acosta. Lo cual hacía que Pablo Acosta fuera por ti. Ay, no quieres eso. No quieres ver a ese vaquero que te intimidaba. Ahora vaya por ti. Y tú le debes dinero. Eso va a dar miedo, ¿verdad? Sammy quería dejar el narcotráfico. También Pablo Acosta de vez en cuando hablaba de que quería dejar el narcotráfico. Pero todos sabemos que Pablo nunca lo dejó. Sammy decía que quería dejar el narcotráfico. Y a Sammy en verdad se le metió esa idea de que quería dejar el narcotráfico. Y debía dejar el narcotráfico. Porque le empezaban a ofrecer dinero por Pablo Acosta. Porque lo entregaran o lo mataran. Y Pablo Acosta igual ofrecía dinero por los amigos de Sammy. Porque él era amigo de la gente de los Arévalo. Que ahora vivían en Nuevo México. Ya la gente de los Arévalos ya no viven en Ojinaga. Pues o sea, Pablo Acosta los desterró de ahí. Y luego Sammy se hizo adicto al último de la cocaína. Una tragedia. ¿Verdad? Se hizo adicto a las drogas junto a los hermanos de Pablo, que en realidad ellos no usaban cocaína, ellos usaban heroína. Algo más loco todavía. Sammy, todo loco, empezaba a hacer cosas que no debería de hacer. Una vez golpeó a su esposa y le dejó la marca de su cabeza en una pared, donde la agarró y la empezó a golpear a la pared. O sea, fatal, ¿verdad? Qué feo, qué feo. Sammy fue arrestado en 1985. Lo cual Sammy en realidad era agradecido porque él quería alejarse del narcotráfico y todo ese tipo de cosas. El hermano de Pablo tenía una esposa. Ese hermano era Manuel y la esposa le decían la tía. La tía le vendía la heroína a los hermanos de Pablo porque nadie más le vendía heroína a los hermanos de Pablo. Y si le vendían heroína, pues obviamente Pablo les iba a hacer daño. Y esta señora les vendía esa droga a ellos a escondidas. La tía también entregó a Sammy una vez, ya que hizo un trato con las autoridades norteamericanas para liberar a su esposo, Manuel, que estaba en custodia en los Estados Unidos. Ese acto en realidad hubiera matado a cualquier otra persona, pero ya que esta señora era esposa del hermano de Pablo Acosta, no le hicieron nada. Simplemente la corrieron de Ojinaga, la desterraron de allí y ya no se volvió a ver más de ella. Y allí terminó este capítulo, conocido como Traficantes de Zar de la Droga. Denle like, suscríbanse. Vamos a seguir dándole.